Pues hoy estrenamos técnico, estrenamos a José Morilla, sustituto permutativo de nuestro buen Luis Guijarro, el uno en su destino vigués y el otro vigués en su destino en Madrid. Y a ambos, ya lo hemos dicho, les deseamos por supuesto lo mejor. Muy buenas noches, aquí estamos en directo, como todos los domingos a esta misma hora. Esto es Radio Clásica, la emisora que se puede oír. Y aquí comienza una noche más, música reservada. Y vamos a empezar con música española. Francisco Guerau, uno de esos nombres de quien casi nada cabe afirmar de él, pues todo lo desconocemos. Uno de esos nombres que hubiera pasado, decimos, al anonimato, de no ser por la belleza de su música y desde luego de no ser por el hecho de que esta música se editó en vida suya, al menos pues una parte importante de ella. Apenas sabemos de la otra cosa sino lo que aparece en el prólogo de esa edición, en donde se dice que fue músico de la Real Capilla, que era presbítero y que esto sucedía en los días sin duda menguados de ese Carlos II, a quien la Conseja Popular apodó con el remoquete de El Hechizado, a quien en 1694 dedicó su libro de tabulatura para guitarra barroca, guitarra al parecer de 5 órdenes, cuyo título sugerente de este libro, desde luego, es la mejor descripción de la música que contiene: poema armónico, así con H, a la antigua, como si estuviera en griego, ¿verdad? Poema armónico, en el que se contienen 27 composiciones, todas ellas en forma de variaciones, de diferencias, como se escribía en el español de la época. Años más tarde, 1714, Santiago de Murcia alababa la invención de los pasacalles que hay en este libro. Hay 17 en el poema armónico, elaboradísimos, magníficos. Y en semejante alabanza se da a entender, de una manera alusiva, que Grau parece ser había muerto ya en aquella época. En fin, en todo caso, Grau, sin la menor duda, le presenta a Santiago de Murcia, y con razón, como el más importante guitarrista después de Gaspar Sanz. Pues nosotros vamos a escuchar de él, vamos a abrir nuestro tiempo con unas variaciones bellísimas, uno de los episodios más famosos de su música, que son las 12 diferencias sobre la Marizápalos, que es una danza de la época que está en Sanz y está pues en otros guitarristas, danza en compás ternario, como casi todas las músicas que España ha aportado a la historia de la cultura, dicho sea de paso, en modo menor, de recóndita, íntima y elegante melancolía.
Estas eran las 12 diferencias sobre Marizápalos de Francisco Guerau. Qué música más bonita, ¿eh? Bueno, se lo hemos oído esto a Hopkinson Smith, que aunque alguna vez le cerdé alguna cuerda, lo dice con una musicalidad verdaderamente encomiable. Vamos a avanzar 200 años, pues casi exactos, ¿no? Vamos a oír ahora música prerrafaelista. Dicho sea esto con perdón de la mesa, prerrafaelista. La única música de Debussy que se podría adscribir, si es que la música se pudiera adscribir a rúbricas pictóricas, que es mucho suponer, pero bueno. Supuesto que esto pudiera hacerse, esta sería la obra prerrafaelista de Debussy. Entre otras cosas por el gusto del arabesco y demás, pero también, sobre todo, pues por el punto de inspiración que la hace nacer. Locke Spicer ha descrito muy bien el carácter, fijaos porque esto tiene gracia, dice que es música, Locke Spicer es uno de los grandes biógrafos de Debussy, que es una música que está aureolada de una gracia diáfana un tanto exangüe. Strobel, que es otro de los grandes tratadistas de Debussy, pues ese habla de éxtasis anémico. Yo, que no soy biógrafo ni tratadista, me permito, ya puestos a decir cursilerías, que es una música teñida de una voluptuosidad clorótica e ingrávida. Bueno, toda esta suerte de calificativos viene a cuento de que efectivamente esta música parece muy poco de Debussy, pero al mismo tiempo tampoco es Gounod ni Massenet ni Wagner, pero todas esas cosas están en ella. Y entonces le dan una especie de transparencia y una cualidad que por una parte es dulcemente cursi, pero por otra parte tiene una fascinación peculiarísima. Vaya, vamos a decirlo. Vamos a escuchar la Damoiselle Elie, la damisela elegida. Esto procede de un texto, de uno de los textos que lee Debussy cuando está con el Premio de Roma. Lee entonces la traducción de Gabriel Sarrazin, en la que hay la traducción al francés, en la que hay textos de Swinburne, de Keats, de Shelley, de otros poetas, y también de Dante Gabriel Rossetti, que esto tiene una historia tortuosa, porque el pintor y poeta inglés, ¿verdad?, pues resulta que se murió su esposa en 1862, unos dicen que de parto, otros dicen que por exceso de lauda, no vaya usted a saber, y entonces él, todos los poemas que había escrito, mandó que los enterraran con ella. Pero luego, después de morir el año más tarde, estos poemas se desenterró el cadáver de ella o se exhumó el cadáver de ella para desenterrar los poemas, y los poemas se editaron. Y algunos de esos poemas que vienen ya aureolados de ese vaho necrofílico, pues fueron los que excitaron la mentalidad, sin duda siempre muy calenturienta, del gran músico francés en la ocasión que ya queda descrita. Y así es como nace esta cantata, que es una obra verdaderamente singular dentro de su producción, desde luego la más decadentista música que la haya escrito nunca. ¿De qué trata el argumento? Pues el argumento describe la apasionada e infructuosa espera de una virgen adolescente, claro, una virgen concupiscible y lúbrica, como suelen ser las tales, ¿verdad? Ante la demorada llegada del amado, lo está esperando en el cielo, dice, de los amantes, un cielo teñido de la morbidez de un atardecer candente ante la dorada platabanda de las nubes. Pues esto podríamos nosotros decir de cuál es el ambiente que reina en el poema. En fin, la obra está escrita, podríamos decir que en dos estilos, simultáneamente. Por una parte está pues toda esa herencia de la música operística francesa, lo acabamos de citar, y ahí corresponde una cierta escritura transparente, dicho así entre comillas, casta, con más comillas todavía, en un do mayor lechoso y lavado, ¿verdad? Música, sin embargo, por otro lado, hay una opulencia tímbrica de una orquesta que tiene ciertos tornasoles, ya que no grandilocuencias, pero ciertos tornasoles wagnerianos, y además, eso sí, lo que hay es una verdadera premonición de la escritura vocal silábica del futuro Debussy, del futuro Peleas. Ha dicho Marcel Ditschi que se trata de la damisela elegida de esta obra es la hermana pequeña de Melisande, dice, una Melisande de internado, y no le falta razón en esta escritura silábica simple y despojada de la escritura de Melisande. La obra comienza con un preludio instrumental, se designan 3 temas ahí. El primero de ellos es otra premonición de lo que va a ser la música del Martirio de San Sebastián, los acordes estos perfectos que se mueven paralelamente, o de la Catedral Anglouti, todavía un poco lejos, pero vamos, estamos ya en esa órbita. Y luego, en cambio, entra otro tipo de música que corresponde a un coro con una especie, no de recitante porque canta, pero bueno, una contralto que narra la escena, y luego ya interviene la damisela, porque claro, aquí tenemos una primera parte instrumental, luego una segunda parte que es, digamos, épica,
porque es pura descripción, y luego ya la parte dramática propiamente dicho, que es el monólogo no de Melisande, el monólogo de la damisela, y luego una recuperación de la sección inicial, ahora ya muy acortada, en que se describe el final de la historia. Es una música, desde luego, o una escena, el ambiente que Debussy crea, desde luego, es magnífico, esto sí que es verdad. Podríamos decir que es una música para un drama indefinible y fantasmal, para un drama no dramático, para una poesía que se diría ensimismada y narcisista, para una poesía carente de destinatario, música para una narración sin argumento, para una escena que no sucede, porque claro, el amado de la damisela no llega, para un encuentro que es irrealizable e irrealizado. Es una música en suma de una blancura diáfana, pero que debemos entender como la más refinada forma de perversidad, y si no me atengo naturalmente a la música posterior de Debussy, porque claro, lo que da sentido a la vida es la muerte y no al revés. Sin más, pues lo que podemos hacer, es decir, esto se estrenó en el año 93, 1893, lo estrenó, por cierto, Julia Roberts, que no tiene nada que ver con la chica esta que hay ahora en el cine del mismo nombre, una cantante que se llamaba igual, y Thérèse Roger, y luego con Gabriel Marie, y luego la segunda versión, una segunda instrumentación más liviana, que es posterior, del año 2, la estrenó Mary Garden, que sería la que estrenó al personaje de Melisande. O sea que realmente todas estas relaciones en las que nos hemos extendido pues no han sido traídas fuera de propósito. El texto, pues el texto comienza de la siguiente manera. La damisela, esto lo dice el coro femenino y la contralto que hay al comienzo. La damisela se apoyaba sobre la barrera del cielo. Sus ojos eran más hondos que el abismo, ojos serenos de atardecer. Llevaba 3 lirios en su mano y 7 estrellas en su cabello. Si recordáis el cuadro, que es el mismo cuadro de ante Gabriel Rossetti, pues efectivamente allí tenemos la muchacha vestida con su túnica pudorosamente ataviada y exactamente de la forma en que las palabras la describen. En torno a ella, continúa el poema, los amantes nuevamente reunidos pronunciaban entre sí sus nombres nuevos de éxtasis, y las almas que ascendían a Dios pasaban ante ella como llamas delgadas. Entonces, bueno, ya entra la damisela y empieza. Quisiera que estuviese él ya junto a mí, pues él vendrá. No lo he pedido desde el cielo y ambos no lo suplicamos desde la tierra. 2 plegarias unidas no son una fuerza perfecta, empero, y pese a todo esto que la damisela dice, el amante no viene. No sabemos muy bien por qué razones, aunque no podemos figurar, pues en fin. Extiéndese ella en la descripción del éxtasis que vivirá eternamente con su amado, pero naturalmente no hay éxtasis ninguno, y finalmente, desolada, volvemos al ambiente del principio, vuelve a entrar el coro que declama ahora lo siguiente. Ella guardó silencio, la luz parpadeaba junto a ella, agitada por un vuelo de ángeles horizontales, y finalmente dejó caer sus brazos a lo largo de la barrera del cielo y, apoyando en ellos su cabeza, dulcemente lloró.
María Ewing, que era la damisela elegida, y Brigitte Bailes, que era la narradora, podríamos decir, con el coro y la Sinfónica de Londres y Abbado, y una de las obras, pues por desgracia, menos escuchadas de Debussy. A mí me gusta muchísimo, pero bueno, todo lo cursi que se quiera, pero en fin, es una exquisitez, que es esta Damisela elegida de 1892. Vamos a retroceder pues un siglo, nos vamos a ir de dos voces femeninas a dos teclados clavecinísticos. El padre del imperfecto pues fue algo así como con la música que escribió con clave solista para el Colegio Musicum de Leipzig, pues fue algo así como el que liberó el clavecín de su función de instrumento del continuo para darle el papel de solista, de modo que la siguiente generación, la de sus hijos, pues ya se encontró con que el clavecín era un instrumento que tenía otra función completamente nueva y mucho más adecuada al nuevo estilo que se estaba fraguando, al Stil. Wilhelm Friedman Bach. Con él vamos a pasar los próximos minutos, probablemente el hijo predilecto, organista en Santa Sofía de Dresden, ciudad cuyo conservadurismo pietista y ordenancista le asfixiaba, aunque luego tampoco fue capaz de aprovechar las oportunidades de que dispuso, pues por ejemplo en Berlín. Hemos comentado aquí ya lo mucho que le admiraba la hermana de Federico el Grande, la Guillermina Federica, en fin. En cierto modo es uno de los grandes talentos de su época que no llegó a alcanzar toda la sazón que razonablemente hubiera cabido esperar de él. En todo caso, la música que nos ha dejado es originalísima, muy inclasificable, porque lo mismo aparecen cosas en estilo muy antiguo que en estilo muy moderno. Luego tras Dresden estuvo en Halle, y de ahí precisamente, luego hablaremos también de Halle otra vez, pues de ahí datan algunas de sus obras más emotivas, más personales, más originales. Por ejemplo, esas sonatas para dos teclados, que en la partitura se describen como conciertos. De una de ellas, de la sonata en fa mayor, vamos nosotros a escuchar el movimiento lento, que está en el relativo menor, que es una joya, y que está todo basado en el monotemático, podríamos decir, basado en el desarrollo de una célula, o si lo preferís, de dos. La pregunta y la respuesta, que claro corresponde a cada uno de los dos teclados, y que es uno de los episodios más conmovedores de toda la literatura para dúo de tecla de la historia,
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito era este dúo de Wilhelm Friedman Bach, el de la sonata en fa mayor para dos clavecines, el número 10 del catálogo de Wilhelm Friedman, vamos. Eran Andreas Steyer y Robert Hill. Tiene esta música un cierto perfume que recuerda un poco los conciertos también de dos teclados de Antonio Soler. ¿A que sí, eh? Bueno, y vamos a saltar otra vez hacia adelante, pero ahora nos venimos a música otra vez de nuestro tiempo. Hans Werner Henze, una obra de 1975, de lo más recientito que hayamos escuchado aquí, pero está tan bien escrita y suena también que parece que fuera más antigua, no preocuparse. Bueno, ¿quién se podría imaginar, viendo a este hombre, a Werner Henze, este hombre de 71 años, menudo, de exquisitos modales, políglota, habla español estupendamente, un bon vivant, vive nada menos que en Montepulciano, fundó el festival que hay allí de música? Bueno, pues ¿quién se podría pensar que su discreción, su pequeñez, oculta uno de los grandes talentos operísticos de nuestro tiempo, ¿eh? Pero así es, alumno de Leibowitz, es postserialista de primera generación, aunque luego su estilo ha cambiado muchísimo, de un oficio de escritura absolutamente admirable. El estilo suyo se fue haciendo mucho más directo, mucho menos especulativo, claro, en contacto con la música teatral, que es donde está el grueso de su producción y desde luego donde ha dado lo más granado de su talento. Boulevard Solitude, que nos recuerda Boulevard Solitude, o El Rey Ciervo, o El Príncipe de Homburg, Elegía para los jóvenes amantes, son títulos famosísimos. Aquí mismo en Radio Clásica, no hace tantos años, se ofreció en directo el estreno de Das Rattenmeer, seguro que muchos lo recordaréis, presentado por nuestro queridísimo Rafael Banús. Bueno, pues en todo caso, aunque lo importante de él y lo conocido de él es la música operística, nosotros lo que vamos a hacer es darle paso hoy, darle un poco de atención a música instrumental, que es algo mucho menos conocido, en muchos casos que no tiene la misma calidad, eso también es cierto, y concretamente la música de cámara, que es lo menos conocido de su obra. Música de cámara que prácticamente, hay alguna sonata por ahí, pero que prácticamente son 5 cuartetos que están escritos entre el año 47 y el año 77. Quizá el más intenso, por esto lo he elegido, es el tercero. El tercero es del año 75, antes lo decíamos, y es una música singular, es un solo bloque, son 19 minutos de duración en la versión que os voy a poner, que magnífica, por supuesto, la de la Arditi, que además fueron los que lo estrenaron, y que bueno, pues es un bloque de 19 minutos, todo el de escritura contrapuntística. Esto, para entendernos, hay que pensárselo un poco en la tradición, vamos a poner, ya que hablábamos de Bach hace un momento, del arte de la fuga, ¿eh? O sea que es música abstracta, música polifónica, que sí, que se toca con cuartetos, pero es que no lo podríamos imaginar tocado, yo qué sé, con sintetizadores o con clavecines, casi, no, luego eso no es así, pero bueno, pero está concebido un poco con esa idea, música muy abstracta, tan abstracta que pierde incluso el objetivo tímbrico como aspecto principal. Lo que interesa es la polifonía, las 4 voces que se van cruzando y que van organizando ahí un tejido pues absolutamente hipnótico. Hay una huella evidente en esta música de Alban Berg, una huella todavía perceptible, aunque lejana, sobre todo en el trazado, ¿cómo podríamos decir?, a la vez anguloso y a la vez cantable de la sustancia melódica, que es una sustancia melódica constantemente renovada. Es una de esas obras que prescinden de toda repetición literal, que siempre van avanzando sin volver la vista atrás, un impulso único en pos de vértices, de expresividad, de crescendos dinámicos que sucesivamente van siendo más poderosos. Aviso a los navegantes, esta no es una música fácil. Esta no es una música fácil, ni una música sentimental, ni una música que entre ni efectista, que entre así por los sentidos. Hay que meter el oído cuanto sea posible. Esto es un poco lo que pasa con Bach en ese sentido. Hay que meter el oído cuanto sea posible en el entramado polifónico para poder descubrir el denso juego de imitaciones y de transformaciones que la música va constantemente ofreciendo. Hay que hacer ese esfuerzo de atención para pasar más allá de la aparente, de la deliberada grisura, de esta música, que deliberadamente, ya digo, es de una austeridad espartana, pero el esfuerzo, desde luego, os aseguro que vale la pena.
Música abstracta, decimos música absoluta, que como el propio autor ha dicho, está construida como una suerte de oda fúnebre sin palabras. Y pone siguiente, luego un ejemplo muy esclarecedor. Dice, un motete instrumental en el estilo de un Rizerkar. Exactamente eso es lo que es esto. Un motete instrumental en el estilo de un Rizerkar. ¿Cuál es el cantus firmus? Pues el cantus firmus es una melodía angulosa que se expone ahí al comienzo y que luego va constantemente transformándose y que según se va transformando, pues van surgiendo nuevos contrapuntos que la enriquecen, que la hacen más compleja y van creando contrasujetos y van desarrollando elementos que aparecen luego como contratemas, pues que estaban implícitos en la primera escritura melódica. Entonces, hay diferentes desarrollos, todos polifónicos, sucesivos sobre ese mismo material, y que, claro, como en el estilo del Rizerkar, consiste en que a cada entrada nueva, hay varias, y no va a ser la primera vez tampoco hoy que hablamos de Rizerkar, pues que cada vez que hay una entrada nueva hay también un tema nuevo. Aquí no es exactamente así, sino una metamorfosis muy profunda del tema inicial, hasta alcanzar, eso va creciendo, hasta alcanzar un punto de máxima intensidad, de máxima saturación, tras lo cual el material se desorganiza, se diría que se disuelve, y los instrumentos van sucesivamente enmudeciendo hasta dejarle ya la última peroración, la última palabra, a la viola, que es el único superviviente, se diría, que entona su postrer y doloroso monólogo antes de extinguirse. El propio Hentze lo ha descrito también de una manera austera, pero muy nítida y muy exacta. Ha descrito el clima emotivo, el clima anímico que domina la composición. Ha hablado de una visión de enfermedad, hambre, fatiga y duda.
Este era el tercer cuarteto de cuerda de Hans Werner Henze. Se lo hemos oído, lo decíamos antes, el cuarteto Arditi, que hace una versión, bueno, o sea, absolutamente inmejorable, y que fueron los que lo estrenaron en Florencia en el año 76. Y de polifonía, pues a polifonía, al Princeps Musicorum, o sea, a Josquin de Pré, el más alto, el más refinado exponente del contrapunto de su siglo, el hombre que como Bach era capaz de aliar la mayor sabiduría técnica con la mayor expresividad musical, ambas cosas absolutamente inseparables. Este hombre, quizás su mayor aportación fue muchas, pero bueno, es que creó una especie de ósmosis estilística, de manera que en definitiva lo que estaba haciendo era proclamar la supremacía de la música absoluta, de la música abstracta, de modo que por una parte desarrolló mucho la música profana y de otro transfirió muchos procedimientos y mucha música de lo que se llama música profana a la música litúrgica. Precisamente por esto pues fue quizá el compositor de su época que más practicó la misa parodia. Y ahí es donde viene, naturalmente, de Oz y de Koz, el tema que ahora nos ocupa, porque vamos a oír pues un fragmento de una de las dos obras que tiene sobre la canción más famosa de todo el siglo XVI, que es la L'Homme Armé. Es una canción que, por cierto, es la canción más tonta del mundo. Dícese, Pierre Garon afirmaba en su época que la canción la había creado nada menos que Antoine Bisnois. Bueno, yo no sé. El caso es que esa canción, pues bueno, hay me parece que 31 o 32 misas escritas sobre ese tema, sobre esa melodía, que ya digo que es tontísima. Y Josquin es autor de dos de ellas. La primera está a 6 voces, es la Misa Sextitoni, y la segunda, que la publicó Petrucci en 1502, pero probablemente es anterior, probablemente sea del año, dicen los biógrafos, que hacia 1480, es la que se llama, yo no sé si no es más bonita todavía que la otra, porque son una cosa las dos, la que se llama Supervoces Musicales, es decir, está en realidad la obra en dórico, ese modo dórico, modo de re, pero transportado, lógicamente. Esto fue una obra famosísima porque hay al menos 15 manuscritos y 3 ediciones de ella contemporáneos. En España hay una primera edición que está, creo, en la biblioteca del Orfeo Catalá. Luego algunos de sus fragmentos lo glosó Valderrábano, lo glosó Cabezón, Diego Pisador. O sea, es famosísima la misa esta de L'Homme Armé, Supervoces Musicales. Este término, que es un poco enigmático, quiere decir que es que la melodía de L'Homme Armé, las citas de la melodía que se usa como cantus firmus, que está en el tenor, pues aparece primero citado en el tono de do, luego en el tono de re, en el gloria, en el credo en el tono de mi, en el sanctus en el fa y en los agnus, que es lo que nosotros vamos a escuchar, en sol y en la. El tema va pasando ahí de los tenores al contralto y de ahí al tiple, o sea, la orquesta está escrita a 4 voces, las Sextitoni esas 6 voces. Y entonces de ahí pasa al tiple y al final la canción aparece pues como sobrenadando sobre todo el entramado polifónico que hay debajo. Es una cosa de una belleza, incluso creo, porque yo he tenido la suerte de estar, que en San Sisto de Plasencia, en la sillería o en alguna parte de la iglesia, hay una cantoría pintada y en esa cantoría hay alguien que está cantando un fragmento, porque está allí labrado, ¿no?, un fragmento precisamente de este Agnus Dei que nosotros vamos a escuchar. Esto, si non è vero, ben trovato, y sobre todo si pensamos que en esta hermosa ciudad pues estuvo nada menos que allí de maestro de capilla, nada menos que Cristóbal de Morales, ¿no? O sea que bueno, vamos en todo caso a unos los dos Agnus, que son bellísimos, quizá el episodio más intenso de toda la misa, está L'Homme Armé, Supervoces Musicales, de una belleza más transfigurada, más espiritual de toda la obra, y que está construido todo a base de una fascinante constelación de estrechos y una multiplicidad de cánones plurimensurables, es decir, que tanto el tema se alarga como se acorta, bueno, una joya indescriptible.
Bueno, es sobrecogedor, ¿no? Estos dos agnus de la misa Romagmé, supervoces musicales de ellos, que en toda esta parte final, cuando las voces superiores van haciendo la melodía en valores larguísimos, larguísimos, y los otros van tejiendo toda esa maraña de cánones que van ascendiendo. Qué barbaridad, lo que se puede hacer con cuatro personas cantando, nada más. Bueno, estos eran los Talis Scholars, ni que decir tiene, ¿eh? Ni que decir tiene. Todos habréis oído decir eso de las tres Bs de la música, Bach, Beethoven, Brahms y tal. Bueno, pues en el siglo XVII, Matheson, me parece que fue Matheson, la verdad es que no me acuerdo, pues creó un anagrama parecido, que también hizo mucha fortuna en su época, porque estas simplificaciones siempre tienen mucho éxito, que fue lo de las tres S, que eran Schütz, Schein y Scheidt. Samuel Scheidt. Bueno, pues con él, con este último, a él le vamos a dedicar los próximos minutos. Seguimos con la cosa polifónica. Hoy tenemos una noche gloriosamente horizontal, lo que realmente es lo más adecuado que cabe imaginar pues, para unas horas como estas, ¿no? Samuel Scheidt fue alumno de Svelink y luego estuvo en Halle pues toda su vida. Se pasó allí pues un siglo justo antes que estuviera Wilhelm Friedman. Ya decíamos antes que no sería la primera vez que nos referíamos en esta noche a esa capital sajona. Entonces le pasó lo mismo que a Wilhelm Friedman, que se pasó toda su vida buscando un empleo fijo, pero no por su mala cabeza, sino por los estragos que en su ciudad causó la guerra de los 30 años, que fue sucesivamente tomada pues, por unos y por otros, y luego otra vez, en fin, parece que lo pasó muy mal Scheidt con todas estas historias, pero en fin, en todo caso, por fin ya en los últimos años, a partir de los 50 años, logró un empleo fijo con el duque de Sajonia en 1642. Tenía 55 años, entonces el músico le quedaban, pues me parece que 9 años todavía de vida, o 10. Bueno, publica en el año 24 una obra que es capital en la historia de la música organística alemana, que es el libro de Tabulatura Nova. Eso de Tabulatura Nova viene a cuento de que es el primer autor alemán que escribe música para órgano, pues no en tabulatura, sino en partitura normal. Y entonces, claro, eso implica un avance grandísimo. Más novedades hay ahí. Por ejemplo, fue el creador, se dice, de la técnica, de la moderna técnica del pedal y de la moderna técnica del coral variado. Pero de ese libro, que es una de las obras, decimos, más considerables, más imaginativas y fantasiosas jamás escritas para órgano, nosotros lo que vamos a escuchar es quizá la obra más famosa de allí, y vamos, que es una obra absolutamente abrumadora, es la fantasía sobre un madrigal de Palestrina, un madrigal que luego lo glosó también Hans-Leo Hassler y Christian Erbach, otros músicos de la época, que es el famoso madrigal Io sono ferito lasso. Entonces, bueno, pues usando los 4 primeros compases de ese madrigal pues un poco como Cantus Firmus, esto es como lo de antes del otro con la misa parodia, pero al revés. Ahora escogiendo un tema polifónico, lo que hace es una obra instrumental que es un ricercar. Claro, ya decíamos antes que no iba a ser la última vez que habláramos de ricercar, pues esto es un ricercar monumental, pero monumental, 13 minutos, 14 minutos que dura la versión que vamos a poner, y que, como decíamos antes, que es un ricercar, pues son 4, básicamente 4 grandes fugas justapuestas, cada una sobre un tema, pero cada uno de esos temas está derivado de los compases iniciales del madrigal de Palestrina. Hay un tema que se oye mucho, que es el que desde el comienzo, que es el que funciona como Cantus Firmus. Luego está la inversión de ese tema, que es el segundo tema de la segunda fuga, el tema de la segunda fuga, y luego hay 2 contrasujetos cromáticos, uno que es un descenso cromático de la a re y otro al revés. Es un ascenso cromático, es decir, es la inversión del anterior. Pues entonces, sobre todo, la constante presencia de esos cromatismos le da a la música pues un aroma, podríamos decir, particularmente doloroso, ¿no? Es una obra, ya digo, monumental, en que está toda articulada por una sucesión de desarrollos fugados sobre esos 4 motivos que se van superponiendo de 2 en 2, de 3 en 3, uno van funcionando como contrasujetos de los otros, hasta que ya al final hay una grandiosa coda, y aquí es donde Scheidt se inventa a Bruckner, porque concluye, en fin, con perdón también se ha dicho, porque claro, concluye, como era de esperar, superponiendo los 4 sujetos de fuga, y ya, pues con eso naturalmente acabamos. Ni que decir, está reputada entre los especialistas como una de las cimas de la escritura organística de la Alemania del Norte.
Impresionante, impresionante. Bueno, no sabéis lo que ha sucedido. Mientras estaba sonando esta música, han venido todos los técnicos de todas las emisoras de Radio Nacional porque estaban tan fascinados oyendo esta música que querían saber de qué se trataba. Porque claro, esta es la emisora, la única emisora que se puede oír, y a las pruebas me remito, que tenemos ahora mismo el control lleno de gente fascinados con la belleza, vamos a decirlo, de la música de Samuel Scheidt, su fantasía para órganos sobre un madrigal de Palestrina, sobre Io sono ferito lasso. Se lo hemos oído a una organista suiza, Dominique Serve. Y ya casi al filo de nuestro tiempo, hemos comenzado hoy con música vocal que no era operística, pero que casi era escénica, por lo menos era pictórica. Partía de un cuadro de Dante Gabriel Rossetti, recordaréis. Y bueno, pues ahora vamos a volvernos a Inglaterra, ya que decíamos de Rossetti, para casi acabar con un fragmento de uno de los más felices espectáculos escénicos, nada más y nada menos que de Henry Purcell y de John Dryden, en el género de la semi-ópera. Ya sabéis que esto que se ha llamado semi-ópera pues son estas obras con mucha música, con danza y tal, pero que no son los personajes protagonistas los que cantan, sino si acaso secundarios, o bien que de repente se interrumpe la acción pues para dar paso a una entrada de ballet o lo que sea. Esto era así porque la semi-ópera pues fue un espectáculo híbrido que nacía sobre todo con la intención de darle mayor magnificencia, en muchos casos, pues obras de repertorio de teatro hablado, concretamente Shakespeare. Todos recordamos y hemos oído aquí un fragmento, además, La reina de las hadas, que está hecho sobre la tempestad. Y entonces, bueno, pues esta, sin embargo, a la que vamos a dedicar un poco de atención ahora, El rey Arturo o El valeroso británico, este es el único ejemplo de obra del tándem Purcell-Dryden que no está hecho partiendo de una obra preexistente, sino que es un espectáculo que nace ya directamente así. Además, bueno, la cosa parece que empieza claro, y lo que da razón de que haya una muchísimo mayor trabazón entre la parte propiamente hablada, de teatro hablado, y la parte propiamente musical. Está mucho más relacionado todo. Ese es un caso singular. Quizá por esa singularidad fue la obra que más éxito tuvo entre todas las de este género que Purcell realizó a lo largo de su vida, ¿no? La cosa venía del año 84, parece ser que con la intención de lisonjear a Carlos II después de la restauración, en fin, la reconciliación, claro, el argumento, pues esto, aunque es el rey Arturo, no tiene nada que ver con el ciclo artúrico, Entonces, bueno, pues esto tendría que ser como una especie de alegoría, la reconciliación entre el duque de York, que luego sería James II, y el duque de Monmouth, que luego sería el pretendiente, que era el hijo ilegítimo de Charles II, y que luego acabó en el patíbulo, con lo cual, claro, como no hubo ninguna reconciliación, que era lo que la idea de la obra inicialmente iba a preconizar, el proyecto se aparcó, como dirían los periodistas ahora, con lamentable barbarismo, se quedó en stand-by, y la cosa no fructificó hasta junio de 1691. Nosotros lo que vamos a escuchar, esto es una especie de comedia de magia o de comedia fantástica, no el verdadero, el argumento de la obra. Lo que vamos a escuchar es la música, toda la música del acto cuarto, que no es mucha, es el dúo, una chacona que es impresionante, y luego ya una brevísima música de salida. El argumento de este cuarto acto pues es ni más ni menos que hay dos sirenas. Esto empieza con un dúo que es una belleza. Pues son dos sirenas voluptuosas y semidesnudas quiere decir, porque claro, de la mitad para abajo son peces, como su nombre indica, que invitan a Arturo a que se bañe con ellas en las aguas de la concupiscencia. Entonces, claro, Arturo no se deja tentar por el contrapunto imitativo en sol menor de las dos sopranos, ¿verdad? Y prosigue la búsqueda de la bien amada, que a todas estas pues había sido mágica, estaba mágicamente por artes mágicas, le habían dejado ciega y estaba secuestrada por el pérfido sajón, en fin. Y luego, tras ese dúo, pues viene la gloriosísima chacona. Esta chacona es uno de los ejemplos más fascinantes de toda la música escénica de toda la vida. Podríamos decir que gran parte del arte de Britten y de la fascinación de Britten por la forma passacaglia viene de esta chacona de aquí, que es absolutamente única, o insuperable, mejor dicho, dentro de la música del 17. Es un juego subyugante de variaciones sobre un bajo de 4 compases, 59 variaciones contadas, hay ahí, y esto es el más considerable ejemplo de este género de toda la época, y desde luego también el más importante, sin parangón alguno,
de toda la historia de la música escénica. Variaciones que son tanto vocales como instrumentales, que exploran todas las posibilidades armónicas del tema y que aparecen los mismos coros que dúos. Bueno, es una verdadera deslumbrante sucesión de encadenamientos de episodios en que todo el conjunto de las voces va teniendo acto de presencia y desarrollan una música de una magnificencia, de una imaginación y de una belleza particularmente subyugadoras. How sweet to discover he sighs not in vain. How sweet to discover he sighs not in vain.
Bueno, pues esto era toda la música del acto cuarto del Rey Arturo o el Valeroso Británico, de Henry Purcell. Era el dúo de las sirenas, la maravillosa Passacaglia con 59 variaciones y la música de salida del acto cuarto. Se lo hemos oído, pues eso, a la banda de John Elliott Gardiner, o sea, Gillian Fisher, Jennifer Smith, Paul Elliott, el coro Monteverdi, los solistas barrocos ingleses, etcétera. Y ahora sí que ya hemos llegado definitivamente
definitivamente al final de nuestro tiempo. Concluyamos simétricamente, como siempre nos gusta hacer programas simétricos, bien os habréis dado cuenta. ¿Cómo comenzamos? Con una música española, ahora, una pieza absolutamente primeriza, no descubierta hasta tiempos muy recientes, hasta 1980, de Don Manuel de Falla, una nostálgica canción para piano que está fechada en 1900. Es una partitura, por supuesto, sin pretensiones, en estilo de música de salón, que si no descubre al futuro autor de la fantasía bética ni le añade especial gloria, pero sí que muestra una sensibilidad musical todavía en agraz, si se quiere, pero absolutamente incuestionable. Con ella vamos a poner fin a nuestro tiempo. El próximo domingo, a la misma hora, volveremos a estar aquí. No sé si con José Morillas, que ha empezado el programa, sucedido luego por José López Burgos, en el cuarto de máquinas, y siempre con José Luis Tellez en los comentarios, la selección musical y en el micrófono. Hasta entonces, os deseamos 7 días llenos de felicidad.